Gracias. Bueno, pues tenemos hoy entre nosotros a un ilustre doctor en genética, doctor en biología por la Universidad Complutense, formado también en Estados Unidos, catedrático de la Universidad de Alcalá, catedrático de genética. Ha publicado pues muchos artículos, más de 100 publicaciones científicas. Tiene además un libro, Explicaciones de los genes, un libro que ha sido pues, muy difundido, muy conocido. Y nada más, vamos a escucharlo, que nos va a decir cosas sumamente interesantes, creo yo. Bueno, pues muchas gracias a todos los que están aquí. Y bueno, pues vamos a explicar un poco el tema de la evolución y especialmente desde la perspectiva, una perspectiva un poco general, amplia, pero que también nos haga un poco quizás conocer lo que hay, lo que puede suponer la teoría de la evolución en el momento actual, ¿no? Es decir, porque de la evolución, por supuesto, se ha vertido mucho y se sabe mucho, pero es interesante conocer en qué momento nos encontramos, especialmente en un momento muy estupendo, además, porque es un momento en el que tenemos desde hace muy pocos años una herramienta, como luego veremos, extraordinaria para hacer un análisis muy detallado de la historia evolutiva, de la historia de los seres vivos en nuestro planeta, ¿no? Entonces voy a empezar diciendo que si cayera por aquí un extraterrestre en cualquier momento, cosa que no podemos tampoco ni predecirlo ni negarlo, porque no sabemos cómo andará por ahí la vida, si es que la hay, pero tampoco sabemos a ciencia cierta qué es lo que hay por ahí fuera. Lo primero que posiblemente le asombraría es la existencia ya no de la evolución, ya no del hecho en sí de que haya vida. Eso es algo que, aunque solo sea por un cálculo de probabilidades, es muy probable que exista en muchos sitios, en muchos planetas, quiero decir, sino probablemente lo que más le sorprendería sería la diversidad, la gran diversidad, porque las condiciones del planeta Tierra son extraordinarias y son, como veremos ahora, pues lo que ha generado una amplísima gama de formas de vida. Vamos a empezar definiendo un poquito lo que es biodiversidad, porque a veces en biodiversidad pues nos creemos o tratamos de pensar solamente en el aspecto de la variación de formas de vida, pero también hay otro componente que es muy importante, que es la variedad de ecosistemas, la variedad de hábitats o de posibles nichos ecológicos en los cuales puede haber vida, ¿no? Entonces el planeta Tierra es un mosaico extraordinario de formas, digamos, de ambientes muy diversos, y lo grande de la evolución en los 3.800 millones de años en que este fenómeno se ha producido en el planeta es que se han ocupado prácticamente todos los nichos posibles ecológicos. Es decir, la vida, lo cual ya nos demuestra de entrada que aquello que sea la vida, que luego lo vamos a analizar, pues tiene además un enorme potencial, es una fuente, un manantial enorme de formas que son capaces de conquistar los más diversos ambientes. Es decir, ya nos habla un poco de la plasticidad de aquello que de alguna forma esté detrás de la vida. De hecho, efectivamente, cuando miramos a nuestro alrededor y vemos el extraordinario mundo de formas, pues nos damos cuenta de la cantidad además de estructuras que parecen como diseñadas para cumplir los papeles que realmente hacen, ¿no? Cuando vemos los seres vivos, pues nos sorprende, por ejemplo, pues esas formas, por ejemplo, los cilios que pueden tener los microorganismos, como puede ser un protozoo, como vemos ahí, o las aberturas que tienen las hojas de las plantas, los estomas, precisamente para el intercambio gaseoso con el medio ambiente, o, por ejemplo, las extraordinarias morfologías en todos los animales, pero, por ejemplo, las aletas de los peces precisamente parecen como diseñadas para poder nadar, el esqueleto interno de un vertebrado, que está diseñado claramente, diseñado entre comillas, no hablemos de que haya una voluntad de diseño, sino que ha resultado ese diseño y está perfectamente condicionado para poder soportar un organismo.
O ya algo que nos puede incluso sorprender muchísimo más son las extraordinarias formas miméticas, ¿no? El mimetismo que aparece en muchos animales, en insectos, pero también en vertebrados. Ahí tenemos un lagarto, por ejemplo, que está perfectamente camuflado precisamente para poder escapar de sus depredadores. De modo que tenemos un mundo ahí fuera que es extraordinariamente rico en formas. Yo la charla la voy a dividir en cuatro apartados. Procuraré no ser muy largo ni muy pesado. Voy a intentar ser lo más rapidillo posible. Lo primero voy a explicar un poquito lo que es la evolución en sí misma. Luego voy a hablar un poco de lo que es la vida, o por lo menos cómo es la vida, porque qué es la vida es un tema ya un poquito menos científico que cómo es la vida. Los biólogos podemos responder a cómo son los seres vivos, qué propiedades tienen, pero el fenómeno de la vida en sí mismo ya es algo que se escapa, ¿no? Es más metafísico, si se quiere. Podemos también luego hablar, o hablaremos, mejor dicho, de lo que yo llamo un experimento inacabado. Cuando digo un experimento inacabado me refiero a que precisamente tenemos en este momento tenemos lo que tenemos. Los seres vivos, hemos visto ahí unos ejemplos, pero sabemos que anteriormente a estos seres actuales hubo otros que se extinguieron, muy distintos, e incluso hubo un larguísimo periodo de vida en la Tierra que ni siquiera había seres pluricelulares, que eran todos seres unicelulares, ¿no? Y por supuesto esto, que es como una película, una larga película, nosotros estamos ahora mismo en un fotograma, probablemente estaremos a la mitad a lo mejor de la película, no lo sabemos, pero que no ha terminado y que por supuesto van a seguirse generando formas distintas que se volverán a adaptar a nuevos ambientes o explotarán los ambientes actuales, y si los ambientes actuales cambian, pues irán a remolque del ambiente y se terminarán adaptando a los nuevos ambientes. Y por último hablaremos un poco del momento presente, con esa herramienta preciosa que es la genómica, el conocimiento del ADN, las secuencias, que nos está permitiendo ya profundizar mucho en la historia evolutiva, es decir, llegar a cosas que antes no podíamos pensar. Bueno, una mirada muy rápida, retrospectiva al origen de todo, vamos a decir que, por centrarnos un poco cronológicamente, porque a veces se tiende a hablar de evolución, pensamos que la evolución es algo que viene ya desde el momento inicial, y la evolución realmente es algo que está circunscrito nada más pues que a los últimos 3.800, 3.700 millones de años, que es desde que hay vida. Lo de antes no es evolución, en todo caso es una etapa prebiótica, por lo tanto no podemos hablar de la evolución, la debemos de ceñir solamente a la etapa biótica, cuando hay seres vivos. Entonces, si anteriormente, pues ya sabemos que aproximadamente la materia, el origen de todo, del universo, pues tuvo lugar, lo cifran los físicos, en hace 14.700 millones de años aproximadamente, que fue cuando ocurrió el Big Bang, la formación de las partículas elementales, los quarks, los fotones, etcétera, y a partir de ese momento todo se desarrolló pues de una manera extraordinariamente, no digo rápida, porque realmente hablamos de 14.700 millones de años, pero realmente con una evolución que dio lugar a todo, ¿no? A la expansión del universo. Vamos a suponer que el universo se hizo ya transparente aproximadamente hacia unos 300.000 años después de la aparición de la materia, y a partir de ese instante ya empiezan los elementos, los átomos a condensarse, se empiezan a formar condensaciones, masas, y aproximadamente hace, pues eso, aproximadamente unos 5.000 millones de años, o quizás 6 o 7.000 millones de años desde el origen, entonces ya se condensan las masas celestes, aparecen las nebulosas, aparecen los astros, aparecen las estrellas, y en un rincón del universo, pues en una galaxia de esas perdidas, en un suburbio por ahí, hay un sistema que es el sistema solar, donde hay una serie de planetas, entre los cuales está el nuestro. Entonces nuestro planeta es algo infinitísimamente pequeño comparado con esa inmensidad, pero ahí es donde estamos y ahí es donde nos encontramos con lo que nos rodea y lo que queremos conocer. Vale, pues dicho eso, el planeta Tierra entonces, ¿qué edad tiene? Pues tiene aproximadamente unos 6.000 millones de años. 6.000 millones de años es cuando ya está más o menos, digamos, casi terminada lo que se llama la acreción, es decir, el aumento de volumen de este astro a base de la entrada de asteroides, y ya pues más o menos a partir de ese instante se consolida la corteza, poco a poco se van calmando de alguna manera las fuerzas internas, y aproximadamente hace unos 4.400 millones de años es la cifra que se suele decir cuando ya la Tierra está tranquila y se puede convertir en lo que algún autor ha llamado la cuna de la vida. La cuna de la vida no tiene nada que ver con lo que es ahora mismo el planeta, porque en aquella
planeta inicial, la atmósfera, por ejemplo, no carecía absolutamente de oxígeno, era muy rica en otros elementos, pero desde luego no tenía oxígeno. Y en esas condiciones, pues, apareció la vida. La vida que conocemos hoy en día necesita del oxígeno. Probablemente, claro, ha tenido que evolucionar la atmósfera y la evolución ha sido precisamente a un enriquecimiento muy considerable de oxígeno en la atmósfera. Bien, dicho todo eso, vamos a significar que en esas condiciones pues apareció a partir de moléculas inorgánicas, se fue pasando a moléculas orgánicas. Moléculas orgánicas, compuestos sencillos, azúcares, glúcidos, aminoácidos. Hay algunos experimentos muy bonitos, no nos da tiempo, no vamos a detallar aquí, pero que más o menos han tratado de recrear aquellas condiciones y a base, digamos, de fenómenos físicos que ejercieron su efecto sobre esas pequeñas primeras moléculas inorgánicas, surgieron algunas moléculas orgánicas que luego interaccionarían entre sí para dar moléculas orgánicas cada vez más complejas. La idea de cómo se formó el primer microorganismo es muy vaga porque, entre otras cosas, es irreproducible. No tenemos las condiciones de entonces, ni siquiera las conocemos. Pero nos podemos imaginar, y hay una hipótesis muy interesante que yo creo que es la que más se acepta, la idea de Oparin y Haldane, que decían que, bueno, en una especie de burbujas se debieron de ir absorbiendo materia orgánica y entre sí interaccionarían para ir alargando y formando los dos biopolímeros que son esenciales para la vida. Porque la vida, fundamentalmente, como vamos a luego ver un poco más de detalle, necesita de dos tipos de moléculas muy importantes, dos polímeros, que son las proteínas, que son las que ejercen el trabajo de las estructuras, de metabolizar las reacciones, en fin, todos los procesos fisiológicos, pero también, por supuesto, de los ácidos nucleicos. Esos son fundamentales, porque los ácidos nucleicos son los que tienen la información. Digamos, y ahí ha habido una larga historia también de discusiones sobre qué fue antes, si el huevo o la gallina, porque resulta que las proteínas necesitan a los ácidos nucleicos para poder sintetizarse, pero a su vez los ácidos nucleicos requieren de las proteínas para poder actuar. De modo que hay una página muy bonita y muy interesante que al final pues se ha resuelto diciendo, bueno, es que había unos ácidos nucleicos que tenían capacidades parecidas a las de las proteínas, ¿no?, que eran las llamadas ribocimas. Esto apareció en los años 80, de hecho los descubridores pues recibieron unos buenos premios Nobel por ese descubrimiento de las ribocimas. Serían ácidos como ácido ribonucleico, una variante, no es exactamente el ADN, que es el que lleva toda la información, pero ese tipo de ARN tenía capacidades, digamos, enzimáticas, podía catalizar reacciones. Y entonces, por esa doble característica, ser polímeros con información y ser capaces de catalizar reacciones, se piensa que fueron quizás las primeras moléculas de la vida. ¿Cómo llegaron esas moléculas a organizarse, integrarse dentro de esas burbujas que hemos llamado, lo que llaman coacervados o microesferas, para luego irse modificando y convertirse en microorganismos parecidos a las bacterias actuales? Pues no lo sabemos, son todo conjeturas, pero es muy bonito por lo menos pensar que eso desde luego tuvo que ocurrir, porque si no, no hubiéramos llegado a donde hemos llegado. Bien, pues dicho todo eso, vamos a hacer un pequeño repaso a lo que es la teoría de la evolución. La teoría de la evolución. La teoría de la evolución, bueno, más que teoría, ya es un hecho constatado y un hecho aceptado y es el centro prácticamente de los conocimientos de la biología actual. La evolución, como todos conocen perfectamente, pues el acierto de dar una explicación de la evolución se debe a Charles Darwin, que en el siglo XIX pues hizo ese viaje de 5 años alrededor del mundo y fue recogiendo pruebas de todo tipo. Primero observando la naturaleza, observando los ecosistemas, observando la diversidad especialmente, y también recogiendo fósiles, especímenes de todo tipo. Y con ello, pues, durante ese largo viaje se fue sedimentando en su cerebro, digamos, una idea. La idea es la de la selección natural. Es decir, la idea de Darwin, que la plasma en ese libro, que es más probablemente la obra después de la Biblia que más ediciones ha tenido en el mundo, El origen de las especies por selección natural, lo que viene a querer decir, y sobre todo es basado en las observaciones propias, que en todas las poblaciones hay diversidad genética. Él no habla de genes. Tendré que tener en cuenta que la genética nace 30 y tantos años después de Darwin, pero él intuía que había variación. Esa variación era heredable. No sabía cómo se podía heredar, pero sabía que había variación, diversidad, y que además se transmitía esa diversidad a los descendientes. Y él pensó
que probablemente, al haber diversidad, pues los individuos que tenían mejores características de adaptación a los nichos ecológicos donde estuvieran, dejaban lógicamente más descendientes. Al dejar más descendientes, transmitían mejor sus mejores genes y poco a poco, a lo largo de las generaciones, la población se iría enriqueciendo, iría cambiando hacia formas cada vez mejor adaptadas al ambiente en el que se encontraban. Esta es la idea de la selección natural, dicha así un poquito deprisa. Pero, en fin, la idea es esa, que en el conjunto de la diversidad genética, sin mencionarle genes por parte de Darwin, porque aunque fue contemporáneo de Mendel, no llegaron a conectar, no se conocieron mutuamente sus hipótesis y pudieran haber sido enriquecido además mucho, pero, en fin, eso ocurrió. Él intuía que había herencia y esa herencia era lo que iba haciendo que se transformaran, es decir, al final la evolución para él era como una especie de transformación de las características hereditarias de las poblaciones a lo largo del tiempo. Con lo cual, pues efectivamente, al cabo de X generaciones, podemos pensar todas las generaciones que queramos, pues las poblaciones se van modificando y se van adaptando cada vez mejor. Evidentemente, si el ambiente, que también lo consideró él, cambia, obliga a que de las poblaciones las variantes genéticas mejores surjan y se adapten al nuevo ambiente. Si no hay ninguna característica adecuada, esa población terminará extinguiéndose, que es la historia además del 99% de las especies. La extinción de las especies se explica por una falta de recursos genéticos para poderse adaptar a nuevas condiciones ambientales que pueden haber surgido a lo largo del tiempo. Bueno, la obra de Darwin fue extraordinaria. Él, en su cuaderno de notas, por ejemplo, esto es de su puño y letra, ya esquematizaba incluso lo que él llamaba las radiaciones adaptativas, como de una población podían surgir incluso varias distintas si se escapaban individuos y conquistaban nuevos nichos ecológicos, transformándose a su vez en cada nicho ecológico hacia lo que más convenía para dejar más descendientes, ¿no? Esa es la historia, por ejemplo, bonita de la famosa historia de los pinzones de las Islas de los Galápagos, donde él descubrió, esto fue una de las cosas que más le llamó la atención, la existencia de 13 especies en un pequeño archipiélago a varios miles de kilómetros de la costa sudamericana, del frente del Ecuador, y donde provenientes probablemente de una sola especie que estaba en la costa. O sea, dice, bueno, aquí ha llegado unos cuantos individuos y de esos individuos, de una sola especie, han surgido al final 13 especies que además muestran adaptaciones, porque él veía que algunas se alimentaban de granos, otras se alimentaban de insectos, otras se alimentaban de partes blandas de las plantas, y entonces, de acuerdo con esas formas de alimentación, vio que sus picos y otras partes del organismo se habían ido transformando y adaptando para adaptarse a ese tipo de alimentación. Entonces, esto fue uno de los ejemplos que más le instruyó en su elaboración. Entonces, la evolución, al final, es eso. Hay dos componentes que Darwin acertó a precisar. Uno es la biodiversidad, que significa la variación de las especies, si queremos, en los espacios, en el mosaico de ambientes, la diversidad espacial, y otra es la diversidad temporal. Y la diversidad temporal quiere decir el cambio a lo largo de las generaciones, que trasladado a años, a muchos miles y millones de años, pues se revela con las extraordinarias formas o faunas o floras distintas que ha habido en las épocas distintas geológicas, como él pudo ver a través de los fósiles. Bueno, toda la teoría de Darwin, además, o sea, digamos, lo que es la evolución, nos asombra y es extraordinaria no tan solo por la diversidad de formas, sino además por la extraordinaria rapidez con la que ha ocurrido, porque aunque pensemos 3.800 millones de años son muchos años, la verdad es que el tipo de formas de vida y las conquistas de todos los ambientes ecológicos ha sido tan extraordinario que realmente pues llama sobre todo la atención esa extraordinaria rapidez para pasar de unos organismos simples, sencillos, de una sola célula, a seres tan complejos como, ya no digo el hombre, sino un vertebrado de cualquiera de las especies. Pero, en fin, todo ese abanico de formas, ahí vemos en ese pequeño esquema, que han sucedido de una forma extraordinaria. Y además tengamos en cuenta de que de esos 3.800 millones de años realmente la evolución de los seres, por ejemplo, pluricelulares, pues es en la última sexta parte, es decir, que realmente hasta las 4 o 5 sextas partes iniciales pues eran seres muy sencillitos, unicelulares. Entonces todavía tenemos un tramo más reducido para pensar en la extraordinaria biodiversidad, ¿no?
Hay una serie de autores que recrearon la idea de la evolución ya en términos más estadísticos, más biológicos, más genéticos. En el momento que nace la genética, que cuando se redescubre el trabajo de Mendel fue a principios del siglo XX, bueno, pues hay una serie de autores. Ahí tenemos, por ejemplo, a Sebald Bright, a Fisher, John Haldane y Sebald Bright, si lo había dicho bien, que son los tres que recrean y hacen lo que se llama la síntesis, la teoría sintética de la evolución, que es, digamos, aceptar la teoría de la evolución de Darwin, pero en términos ya más científicos de conocimiento de por qué precisamente los dos componentes que le faltaban a la teoría de la evolución, que era el origen de la variación, de dónde viene la variación. Pues la variación viene de mutaciones que se producen en los caracteres hereditarios, en los genes que acababan de ser descubiertos. Y también, por supuesto, el tema de la diversidad estadística, es decir, cómo las poblaciones pueden cambiar en sus características rápidamente. Hay algunos autores, como por ejemplo el primero de los que vemos en esta serie, Theodosius Dobzhansky, era un ruso emigrado a Estados Unidos, que es el padre de la genética evolutiva prácticamente experimental, el introductor de la mosca de la drosófila famosa en los experimentos de genética evolutiva. Y Dobzhansky fue precisamente el que mejor pues explicó la teoría de la evolución en términos genéticos, en términos de variación de las características genéticas de los seres vivos. Pero luego hay otra serie de autores importantes como los paleontólogos Ernst Mayr, Simpson, Huxley y un botánico importante, Stebbins. Todos estos autores plasmaron lo que se ha dado el neodarwinismo o la teoría sintética, es decir, explicar lo que había dicho Darwin, pero ya en términos de genéticos. El propio Theodosius Dobzhansky pues, se acuñó esta frase que es muy conocida: todo en biología, porque a partir de ese momento todo en biología se ilumina de una manera muy especial. Todo tiene sentido a la luz de la evolución, decía él. Y Richard Dawkins, que es un autor conocido, un divulgador de ciencia, y pues decía esto, por ejemplo, en El gen egoísta, que es uno de los primeros libros que él escribió en esta serie de libros de divulgación del que él es autor. Decía: si visitaran la Tierra criaturas superiores venidas del espacio, la primera pregunta que nos formularían para averiguar el nivel de nuestra inteligencia o de nuestra civilización es si nos habíamos dado cuenta ya de la evolución, porque realmente es el tema más candente. Francisco Ayala, que es probablemente el evolucionista más importante ahora mismo, la autoridad más importante a nivel mundial, discípulo directo de Theodosius Dobzhansky, pues tiene un montón de libros relacionados con la evolución, que son muy recomendables todos ellos, de alta divulgación. Es un gran investigador. Pues decía esto, es una especie de resumen un poco para terminar con el tema de la evolución. Decía: la evolución orgánica es una serie de transformaciones de la composición genética de las poblaciones basada principalmente en interacciones con el medio ambiente. Consta principalmente de radiaciones adaptativas, ajustes a cambios ambientales, en hábitats particulares y en la conquista de nuevas formas de explotación del ambiente. Pero hacemos énfasis en que la evolución es una variación de las características genéticas con el tiempo, que eso es fundamentalmente lo que es la evolución. Naturalmente, para eso hay que conocer qué hay detrás, es decir, qué es eso de las características genéticas, qué son los genes y cómo están materializados los genes y por qué los genes son capaces, de alguna manera, con la sustancia que tengan o en lo que estén materializados, de generar todo ese tipo de formas tan diversas. Y eso es lo que vamos ahora a ver en el siguiente punto, que es el relacionado con la vida. Bueno, definiciones sobre la vida. Aquí hay una, por ejemplo, de la Real Academia nos podemos encontrar pues algunas muy interesantes. Aquí, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua nos dice que la vida es la fuerza o actividad interna sustancial mediante la que obra el ser que la posee, o el estado de actividad de los seres orgánicos. No es muy biológica esta definición. A mí me gustan más las que han emitido algunos científicos, vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, un premio Nobel de Física, Erwin Schrödinger, premio Nobel en el año 1933. Hay que recordar que la molécula del ADN, de la que hablaremos luego, se descubre en el año 1944. Y él escribió un ensayo que es la vida, se llamaba así, pues poco antes del descubrimiento de la molécula del ADN. Entonces él decía, la vida es la capacidad de crear orden a partir del desorden, y hablaba de la entropía negativa. O sea, estaba hablando realmente de las propiedades de los seres vivos. Los seres vivos tienen capacidad de crear orden a partir del desorden, tienen lo que llama entropía negativa. Es un poco al contrario de lo que ocurre con los procesos físicos, ¿no? Y también, decía él, es la capacidad de transmitir
un programa específico de generación en generación. Aquí, en esta segunda parte, en este segundo apartado, estaba dando en la diana, porque estaba hablando, sin saberlo, precisamente de la existencia de unas moléculas que poco después fueron descubiertas, que es precisamente el ADN, que son las que tienen esa capacidad de transmitir el programa de generación en generación. Otro premio Nobel, Salvador Luria, un italiano también trasladado a Estados Unidos, que hizo un descubrimiento fantástico, uno de los experimentos más bonitos en biología probablemente, que es el descubrimiento de que las mutaciones, las variaciones precisamente en el ADN, no se producen forzadas por el ambiente, sino que se producen independientemente del ambiente. Y luego, si son buenas, se seleccionan, y si son malas, desaparecen. Bueno, eso lo explicó con microorganismos de una manera magistral. Un experimento que se llama el experimento de las fluctuaciones, junto con otro colega llamado Delbruck, los dos fueron premios Nobel. Bueno, pero Luria también escribió un ensayo, y en él, sobre la vida, y decía cosas así: ¿cuántos millones de veces debieron surgir moléculas aptas para dar origen al raudal de la vida y cuántas en verdad lo lograron? No son sino temas para la especulación. A fin de que la vida se desplegase, tenía que aparecer una forma capaz de dirigir su propia replicación. Es decir, estaba hablando de un tipo de moléculas que fueran capaces de replicarse. Realmente estaba hablando del ADN. De hecho, en el mismo ensayo ya nos lo concreta un poco más, cuando nos dice que en el mundo viviente actual ese papel está restringido a los ácidos nucleicos. Él ya sabía el conocimiento de estos posterior al año 44, y además dice: la vida difiere de todos los demás fenómenos naturales en un rasgo fundamental. Tiene un programa. Aquí este término es muy interesante porque habla de programa, es decir, el ADN tiene información, pero esa información está contenida, sustanciada en unas moléculas que se tienen que desplegar. Ese despliegue es precisamente el cumplimiento de un programa. Es decir, cuando encendemos un ordenador, empiezan a funcionar una serie de elementos internos, que yo de esto no sé mucho, y al final pues vamos avanzando con una serie de elementos que van dándonos lugar a nuevas páginas, ¿no? Bueno, pues un poco es eso. El ADN tiene la información, pero ha de desplegarse ese programa. Christian de Dieup, otro premio Nobel, por trabajos en biología celular, pues nos dice: la vida es lo que es común a todos los seres vivos. Bueno, esto parece una tautología, pero realmente es lo que quería decir algo más concreto, como veremos luego, porque también habla del programa. Y François Jacob, otro premio Nobel, por trabajos en expresión de genes, todos son premios Nobel, como ven, porque la genética, especialmente desde los años 60 en adelante, ha desplegado una cantidad de descubrimientos fantásticos relacionados con la evolución y con el comportamiento del ADN. Pues François Jacob decía esto: la replicación y por tanto dejar descendientes es el principal operador del mundo viviente. Por una parte constituye un objetivo para cada organismo y por otra orienta la historia sin objetivo de los organismos. Maynard Smith, un profesor de la Universidad de Sussex en Inglaterra, un importantísimo evolucionista también, nos vuelve a decir más o menos lo mismo. Los seres son vivos si pueden multiplicarse, si poseen un mecanismo para asegurar la continuidad de los caracteres y si pueden variar. Es decir, lo interesante de esta definición de Maynard Smith es que no solamente exige que existan unas moléculas que son capaces de transmitir información con ese programa que encierran, sino que además que pueda variar. Porque si puede variar, puede haber, evidentemente, cambio evolutivo. Esto es casi lógico. Christian de Dieup, que decíamos antes, pues concreta un poco más en su idea de la vida cuando dice que la información que guía el ensamblaje de las proteínas, las proteínas son los ejecutores del trabajo que le manda el ADN. El ADN es, digamos, la molécula informativa, pero va a parar a las proteínas. Son los elementos destinatarios de la información. Por decir, la información que guía el ensamblaje de las proteínas no es proporcionada por ellas mismas, por las proteínas, sino por los ácidos nucleicos. Y estas son las moléculas que realmente se copian. Tales funciones las desempeña el aparato genético, que por tanto se sitúa en la cúspide de la jerarquía de la organización de las células, el ADN. Bueno, y de esta manera, pues lo que estamos viendo es que realmente, no sabiendo cómo fue el origen de todo, cómo surgió en aquellas páginas iniciales el origen de la vida, lo cierto es que se ha llegado pues a un despliegue de formas, como hemos dicho antes, extraordinario. Hay un abanico de formas de vida
que han ido cambiando a lo largo del tiempo, que han ido ocupando cantidad de ambientes, que han conquistado pues desde los fondos de los océanos hasta las cúspides de las montañas, desde las zonas rocosas hasta las zonas más llanas del planeta, zonas tan frías como pueden ser los polos hasta los trópicos, etcétera, etcétera, y aquí podríamos estar recreándonos de muchas maneras, pero hay algo que realmente está en los seres vivos y que hace que se vayan obteniendo formas cada vez más diversas y cada vez más adaptadas a sus diversos ambientes. Y esto es lo que realmente nos lleva al siguiente apartado, que sería el experimento inacabado. Antes de eso, me gustaría solamente pues comentar un poquito algo sobre el ADN, aunque yo sé que todos seguro que lo conocen y no voy a entretener mucho, pero bueno, la molécula, ¿cómo es esa molécula a la que hemos atribuido el papel de ser capaz de tener información y de variar? Las dos cosas son importantes. Y, por supuesto, obtener réplicas que se transmiten a través de las generaciones, bien de las células de un solo organismo pluricelular o bien a través de las células gaméticas a los descendientes. Bueno, pues esas moléculas son unas moléculas que son polímeros, están formadas por una serie de peldaños, como ven aquí, porque la forma es de una doble hélice perfectamente conocida. Y sobre todo lo que es importante reseñar es cómo está sustanciada ahí la información. Hay un lenguaje. Ese lenguaje, ¿cómo se materializa? Pues el lenguaje porque hay 4 letras, que son las 4 bases nucleotídicas, 4 especies bioquímicas. Las bases nucleotídicas son adenina, guanina, timina y citosina, que se pueden suceder una a la otra en forma de escalonada, de tal manera que las combinaciones de esas 4 letras a lo largo de miles y de millones de las largas cadenas de polímeros, pues nos pueden dar una riqueza de información prácticamente ilimitada, ¿no? Entonces, hay un lenguaje que se cifra en esas 4 letras, hay también una gramática, porque tiene que haber un código para luego interpretar ese lenguaje. Esa gramática es el código genético, que tardó en descubrirse unos años después del descubrimiento de la doble hélice. La doble hélice se descubre en el año 53 y el código genético se descubre en el año 63, 64, unos 10 años después, pero ya sabemos, en su momento se supo cómo eran las moléculas de ADN que cumplían perfectamente el papel biológico que les corresponde, porque al tener 2 cadenas enfrentadas, cuando se separan cada una es capaz de sintetizar una complementaria de sí misma, ya tenemos las 2 réplicas. Eso precisamente es lo que se trata de la replicación. Las posibles errores en el momento de la replicación son las mutaciones. Si cambia una base de esas, una letra de estas por una distinta, ya tenemos ahí una variante que puede significar pues un error que puede ser una mutación. Bien, todo eso entonces nos lleva al conocimiento. Los años 60 son estupendos en ese campo. Se conoce el ADN, el ADN se descubre en el año 44, se sabe cómo es la estructura en el año 53 y el código genético en los años 60. Ahí, por ejemplo, tuvieron participación nuestro compatriota Severo Ochoa, que le hemos traído aquí porque él sintetizó, o mejor dicho, descubrió una enzima, una enzima fosfonucleótido fosforilasa terminal, de un nombre muy largo y complicado, pero que es capaz, bien manejada, como hizo él, de fabricar artificialmente moléculas polímeros, y gracias a la síntesis artificial de ciertos polímeros se llegó al descubrimiento posterior del código genético. Combinándolas inteligentemente, él vio que cuando tenía 3 uracilos seguidos, por ejemplo, 3 bases U, pues aparecía fenilalanina, y cuando tenía otras bases, pues se incorporaba otro aminoácido. Hay que decir que el traslado de la información del ADN a las proteínas es porque si el ADN es un polímero de bases nucleotídicas, las proteínas son polímeros de aminoácidos. Y cada 3 bases del ADN significan un peldaño, un aminoácido de esas proteínas. De modo que toda esa información pues fue realmente rápidamente adquirida. Bien, hay una cosa que también es interesante. Bueno, la vida entonces empieza con microorganismos, seres muy similares a las simples bacterias, y se va a complicar. Se va a complicar poco a poco. Hay una entropía negativa que nos decía Rödinger. Pues sí. Hay un crecimiento de tamaño de genoma. Los genomas van engordando, van adquiriendo van creciendo las moléculas, o bien por duplicación, se repiten partes que luego se diversifica cada parte repetida, o bien incluso se multiplican, se dobla toda la información, y al final vemos que en toda la escala evolutiva, que es más o menos lo que tenemos en este gráfico, pues efectivamente ha habido un crecimiento en el tamaño de los genomas.
Esto que vemos ahí está cifrado, esos de 10 elevado a, son pares de bases nucleotídicas de ADN, de modo que, por ejemplo, los seres más sencillos pues podrían tener 1 millón de escalones de la doble hélice, y los seres más complejos pues podrían tener algo así como 100.000 millones de escalones. Nosotros estamos ahí en el grupo, de arriba abajo, en el tercer grupo donde aparecen los mamíferos. La especie humana tiene 3.000 millones, un poquito más de 3.000 millones de pares de bases nucleotídicas en su ADN. Eso viene a representar algo así como, es algo así como la información de unos 20 a 25.000 genes, que es lo que se piensa que tenemos, y estamos, como ven, en un rango, dentro de los mamíferos me refiero, el rango dentro de los mamíferos es muy reducido, es decir, cualquier mamífero, desde un ratoncito hasta el hombre, y pasando por cualquiera de los mamíferos que podamos pensar, tenemos más o menos el mismo tamaño de genoma, el mismo número de genes y también el mismo tipo de funciones de cada uno de esos genes. Porque luego hay que pensar que cada gen ejerce un efecto, dará lugar a una proteína distinta. En la escala evolutiva hay paradojas. Por ejemplo, hay seres que tienen, por supuesto, mucho más ADN que puedan tener los mamíferos. Ahí estamos viendo a los anfibios, que son extraordinariamente diversos. Ahí, por ejemplo, estamos viendo algunas plantas con flores, angiospermas, que también llegan a tener genomas extraordinariamente grandes. Incluso nos llevamos la sorpresa de que animales o seres vivos que son muy antiguos, lo que llamamos fósiles vivientes, y aquí vemos algunos ejemplos, una salamandra, el esturión, el celacanto, una planta silópsida, etcétera, pues son seres que tienen una cantidad de genoma enorme, muchísimo más grande que el humano, pero eso es simplemente porque tienen repeticiones. Es decir, hay zonas del genoma que están repetidas, están infladas. Bueno, entonces llegamos al punto del experimento inacabado. Bueno, decir que la vida es un experimento inacabado es una forma metafórica, ¿no? Decir que la vida actual pues es como un fotograma dentro de una película que lleva de momento 3.600 millones de años y que no sabemos cuántos más va a tener, ¿no? Lo que tenemos simplemente es una idea de que este experimento, entre comillas, de la vida, pues es muy cambiante y que hay una gran flexibilidad. Y esa flexibilidad se debe precisamente a que hay unas moléculas extraordinariamente flexibles, que son las moléculas de ADN, extraordinariamente eficaces, que son capaces de transmitir y cambiar y además crecer, digamos que unirse varias moléculas y, por lo tanto, dar lugar a muchísima información y muy cambiante. ¿De acuerdo? Entonces, única y exclusivamente, porque alguno se puede preguntar, bueno, ¿y de cuántas especies estamos hablando? Esta es una pregunta que se suele hacer mucho. Y en el momento actual, ¿cuál es el número de especies? Bueno, nadie las ha contado. Eso para empezar. Ahora hay una iniciativa muy bonita, hay un proyecto americano. Los americanos se lanzan mucho a proyectos grandes, como el proyecto Genoma Humano, como el proyecto de poner un hombre en la Luna y estas cosas. Y ahora tienen un proyecto liderado por americanos, pero que realmente están participando investigadores de todo el mundo, entre ellos hay grupos españoles, que es el proyecto de lo que se llama el árbol de la vida. Se trata de saber, al final, catalogarlo todo, ¿no? Conocer realmente cuál es la diversidad, la biodiversidad que existe. No lo sabemos. Realmente puede haberse llegado a unos 10 millones de especies en el mundo, ¿no? Contando con todos los microorganismos, las plantas, los animales, los hongos, los protistas, todos los tipos de vidas. Lo que sí que sabemos es que la multicelularidad pues tardó muchísimo tiempo en aparecer. Prácticamente los seres pluricelulares, si hablamos de que la vida empezó hace 3.600 millones, los pluricelulares aparecen hace 900 millones de años, es decir, la cuarta última parte de la vida. Lo cierto es que además la conquista del medio terrestre también se produce muy tarde, hace aproximadamente ahora unos 400 millones de años, que empiezan a salir los primeros organismos del mundo acuático al mundo terrestre, y por lo tanto, bueno, pues la riqueza luego ha ido creciendo, y probablemente en el momento actual sea de los momentos en que más riqueza de fauna y de flora haya. Se habla de unas 400.000 especies de plantas y no menos de 1,5 millones de especies animales, pero siguen apareciendo nuevas especies y creo que todos lo habrán visto en los últimos tiempos, como aparecen cuando se adentran investigadores por ahí, por sitios un poco explorados, como aparecen nuevas especies. Puede que haya unas 150 especies marinas y lo más curioso de todo es que en el mundo animal las 3/4 partes de las especies son insectos, de modo que el resto de los animales, vertebrados e invertebrados, pero no insectos, pues son solamente 1/4 parte. Bueno, esto como curiosidades. Curiosidades que también, bueno, el conocimiento de todo esto, pues ha derivado en poder
predecir la existencia de lo que se llaman eslabones perdidos o tipos intermedios. Por ejemplo, esto ocurrió. Una de las páginas más interesantes y que más han llamado siempre la atención es, bueno, ¿y cómo se produjo el salto del mundo marino al mundo terrestre en los vertebrados? Es decir, cómo de los peces aparecen, por ejemplo, los reptiles, ¿no? Bueno, se tenían fósiles, por ejemplo, ahí ven el Eustenopteron de 385 millones de años, que era un pez marino, y el primer ser fósil que se piensa que debía de ser descendiente era el Acantostega, que era ya un reptil que tenía una forma lanceolada, muy todavía piciforme, ¿no? Vamos a decir, en forma de 375 millones de años. Entonces se pensó, pues tiene que haber un intermedio y vamos a buscarlo. Y se pensó que probablemente donde podía encontrarse ese fósil fuera en las partes de la Antártida, del Ártico y cerca de Groenlandia. Y efectivamente, en el año 2004, no hace mucho, unos investigadores canadienses pues descubren unos fósiles de un animal que se llama Tiktaalik, como ven ahí, que tiene justamente 375 millones de años y que encaja en ser ese intermedio. Porque este animal, estos fósiles, pues resulta que ya demuestran que las aletas se han transformado pueden soportar el cuerpo, incluso pueden erguirle, que aparece un cuello que ya permite un movimiento de la cabeza, que los ojos se centralizan y se dirigen hacia la parte superior de la cabeza, que aparecen unos rudimentos de oídos, de tal manera que el estribo, por ejemplo, se deriva de un huesecito de la mandíbula superior y el martillo y el yunque de la mandíbula inferior, y otra serie de transformaciones. Aparecen unos rudimentos de pulmones, de tal manera que estos animales, pues resulta que son perfectos para ese eslabón que además por la edad que tienen encajó perfectamente. Aquí vemos algunas fotografías o algunas imágenes del lugar donde se encontró y de las formas como eran, ¿no? Es decir, vemos, por ejemplo, cómo son capaces de soportar con esa especie de aletas el cuerpo. Bueno, pues a partir de ahí se supone que estos animales ya eran capaces de respirar y, por lo tanto, de salir del agua. Y ya a partir de ahí, pues la conquista del medio terrestre pues es fácil de explicar. Curiosamente, la Acantostega tenía 8 dedos en las manos. Lo digo porque si hubiera seguido esa tendencia, nosotros también tendríamos 8 dedos, pero de alguna manera se atrofiaron 3. Fíjese que extraordinarios pianistas hubieran salido, por ejemplo, a partir de ese tipo de morfología, que luego se ha perdido realmente. Bueno, y eslabones perdidos podríamos estar hablando, dando muchos ejemplos, como por ejemplo el paseo de los reptiles a las aves, que es otra conquista del medio aéreo, hace aproximadamente unos 150 millones de años, con ese animal que murió, el Archaeopteryx o los Sensauraptors, que han aparecido hace muy poquito en China, por cierto, los fósiles de estos. O el paso de también reptiles a mamíferos, que es otro paso evolutivo que también nos interesa, hace unos 125 millones de años. Bien, todo esto sirva simplemente para explicar que en un tiempo relativamente no muy largo en términos evolutivos, hablando en términos evolutivos, pues verdaderamente gracias a la flexibilidad que tienen esas moléculas extraordinarias, las moléculas del ADN, que son las que dejan su huella en los descendientes, y las variaciones que van surgiendo, pues se pueden explicar que aparezcan novedades genéticas que luego pueden resultar exitosas en los medios ambientes donde van a ir viviendo. Simpson, por ejemplo, nos decía: podemos aprender mucho de los procesos biológicos de nosotros mismos con el conocimiento de los demás seres vivos, y podemos aprender mucho de los procesos biológicos de los demás seres vivos con el conocimiento de nosotros mismos. Él hacía una reivindicación de la investigación, del conocimiento y del estudio de las características no tanto físicas, sino incluso también fisiológicas o moleculares. Pero una cosa muy interesante es, claro, nos podríamos preguntar, bueno, ¿y de dónde, cómo han surgido esa riqueza de formas, esas arquitecturas tan extraordinariamente eficaces? Por ejemplo, las aves para volar, los peces para nadar, los animales terrestres para caminar, etcétera, ¿no? Bueno, pues con los mismos elementos básicos. Prácticamente el esqueleto básico ya estaba diseñado y lo único que se ha hecho es explotar ese esqueleto básico combinándolo de distintas maneras. Es decir, con los mismos mimbres se han hecho distintos cestos. Jacob decía que la evolución funciona como un relojero, digamos, que coja piezas de distintos relojes y componga un reloj a base de piezas de distintas partes. Bueno, pues los seres vivos se han ido creando a base de piezas
que se han combinado de forma oportunista y han dado lugar a nuevas formas que han sido exitosas en el ambiente donde estén. Muy interesante, por ejemplo, pensar, y esto ya la genética nos lo ha demostrado en los últimos años, hay una especialidad que se llama genética del desarrollo, que es preciosa, en la cual han tenido que ver, por cierto, muchos investigadores españoles del grupo del profesor Ginés Morata y García Bellido, Antonio García Bellido especialmente, que es el padre de todos ellos, pues que nos han demostrado que además de los genes que codifican para proteínas, como hemos dicho antes, hay genes que lo que hacen es dictar órdenes para que funcionen otros genes, lo que llaman genes reguladores. Esos genes reguladores son los que, digamos, hacen que a lo largo del desarrollo se expresen, cuando tienen que hacerlo, unos genes y queden silenciados otros. Si cambian los genes reguladores, puede cambiar la arquitectura corporal. Y en poco tiempo se pueden saltar de unas formas de vida a otras simplemente con cambios en los genes reguladores, más que en los genes de las proteínas. Vamos a dejar eso porque es complejo y no, a lo mejor simplemente que quede la idea ahí, ¿no? Y vamos por último al tema de la genómica y la biodiversidad. Bueno, todos los ejemplos, o en los ejemplos que podríamos traer y que podríamos comentar, lo que yo he querido y lo que yo quiero que quede patente es que la biodiversidad depende materialmente al final de la flexibilidad que tienen las moléculas que tienen la información, es decir, las moléculas de ADN, los genes. Por ello, un modo más preciso de establecer la filogenia, por ejemplo, hoy en día, de establecer las relaciones que existen entre los distintos seres vivos, es estudiar directamente el ADN. Es decir, si nos hemos embarcado en los proyectos Genoma, es no solamente porque tiene unas aplicaciones estupendas, o se prevé que tiene unas estupendas aplicaciones en biomedicina para la curación de muchas enfermedades, del cáncer y demás, sino también porque ahí está la información de la evolución. De alguna manera, en el genoma de los seres vivos está escrita la historia de la evolución de cada especie. Es decir, nosotros tenemos genes en común hasta con las bacterias. Entonces, esos genes vienen de hace 3.000 millones de años y están en nuestro organismo, porque fueron genes que aparecieron en un momento determinado y, debido a su eficacia y a un papel biológico que es necesario que cumplan, se ha mantenido. Y tendremos genes que son exclusivos. Cada especie tendrá su colección de genes exclusivos, pero también tendrá muchos genes en común con las demás especies. De ahí que una de las formas de estudio que se han abordado para desvelar el momento que decía antes es la comparación de las secuencias. Por ejemplo, hace unos días se publicó la secuencia casi completa del genoma del orangután y hace 3 años el del chimpancé. Y dentro de unos meses se va a publicar el del gorila. Bueno, pues ya tenemos ahí el hombre, el gorila, el chimpancé y el orangután y el bonobo, que es otro chimpancé, que nos van a demostrar comparativamente, nos van a dar una información riquísima para explicarnos las diferencias y las semejanzas. Vamos a poder ahí entender pues de dónde han surgido las características extraordinarias y portentosas que tiene el ser humano, pues la capacidad de conocimiento, la inteligencia, la capacidad del lenguaje, la autoconciencia y toda esta serie de cuestiones que son enormemente extraordinarias, ¿no? Es decir, y nos vamos a explicar comparándonos con los otros dónde están las claves para entender eso, sencillamente porque podemos buscar todos los genes que tengan que ver con esas cualidades. Por ejemplo, hoy sabemos que tenemos un gen que no tienen los chimpancés, por mencionar solo 2 genes voy a mencionar nada más. Uno es un gen que se llama NEU5AC, que es un gen que tiene que ver con la cohesión de las células del sistema nervioso, que no lo tienen el resto de los primates y que realmente pues, hace que nuestro cerebro tenga mucha más cohesión, que consumamos menos oxígeno en la función nerviosa y que, por lo tanto, pues, hayamos adquirido esa capacidad de raciocinio que es extraordinaria, ¿no? O tenemos también un gen que es esto lo tienen todos, pero nosotros tenemos el mismo gen, pero ha evolucionado más deprisa que en otras especies, de un regulador que se llama FOXP2, que tiene que ver con la capacidad de transmitir lenguaje, de poder dirigirnos. Lo tienen hasta las aves, este gen lo tienen todos los vertebrados. Pero en el hombre, en la línea evolutiva del hombre, se ha visto, comparando el ADN de este gen con el de otras especies, que ha habido una acelerada variación. Se han acumulado muchas más mutaciones.
lo cual quiere decir que la proteína ha variado, ha cambiado y es una proteína reguladora muchísimo más eficaz. Y así podríamos seguir poniendo ejemplos, pero repito, no me voy a entretener más en este punto. Bien, las revistas hoy en día todas tienden, por supuesto, las que son más biológicas le dan más importancia al tema de la genómica comparada, porque de lo que se trata, como Genome Research, que es una excelente revista de un altísimo nivel en la cual se van publicando pues todo lo que se va sabiendo sobre los secretos que encierran los genomas, incluso, pues, por ejemplo, recientemente el del orangután, como decía antes, también en otras revistas como Nature o Science, etcétera, que son las revistas más prestigiosas en estos campos. Pero, en fin, las enseñanzas que se pueden sacar de la comparación de las secuencias pues son realmente extraordinarias. Francisco Ayala, por ejemplo, nos decía, no hace mucho, nos decía esto. Esto lo dijo precisamente con ocasión del 150 aniversario de la publicación del origen de las especies de Darwin, que fue hace 2 años. Entonces él hizo un artículo precisamente en esa revista, Genome Research, un artículo además estelar, era el primero, en el cual hacía un análisis de en qué momento nos encontrábamos y decía, entre otras cosas, esto, ¿no? El análisis comparativo de las secuencias del ADN de los genes ortólogos, quiere decir que son los mismos genes que están en distintas especies, tiene 3 ventajas respecto a cualquier otro método que se haya utilizado con anterioridad: precisión, universalidad y multiplicidad. ¿Qué quería decir con esto? Pues que, claro, comparando tramos de ADN que son comunes en distintas especies, podemos cuantificar, podemos transformar en números las diferencias, lo cual inmediatamente se puede trasladar a una, digamos, en esa comparación, pues a decir cuánto hay de común y cuánto hay, pero además cuantificadamente. Cuando dice de universalidad es precisamente porque gracias al ADN pues encontramos elementos comunes, inequívocamente comunes, en todas las especies. Es el mismo gen. Una peroxidasa, por ejemplo, que yo la tengo en el mono rhesus, la tengo en un macaco y lo tengo en el hombre, por ejemplo. Es el mismo gen. Si yo comparo y veo cuántas diferencias hay y las puedo cuantificar, como decíamos antes, pues esto es una herramienta fabulosa para conocer a qué distancia están unas de otras. Hay que tener en cuenta que tanto más parentesco evolutivo habrá entre 2 especies, cuanto más parecido sea el ADN, cuanto más mantengan en común, más conserven en común, porque una vez que se separan 2 especies, cada una empieza a diverger de la otra y se van acumulando mutaciones. Todo lo que conserven querrá decir, si conservan estas 2 más que con una tercera, quiere decir que estas 2 están más próximas que con respecto a la tercera, evidentemente. Y luego lo tercero es la multiplicidad, señalaba Ayala, porque claro, además es que tenemos una cantidad de elementos comunes, o de elementos de análisis, quiero decir, porque por ejemplo si hablamos de 20.000 genes, pues son 20.000 elementos de análisis. Nosotros tiremos por donde tiremos, podemos estar utilizando un gen, otro gen, y casi todos nos van a dar el mismo ritmo, la misma posibilidad. Hombre, unos llevan un ritmo más acelerado que otros en su cambio, porque son más tolerables, y otros son más conservados, pero todos los genes nos pueden valer para hacer tipos de análisis de este tipo y conocer al final pues toda la evolución. Esto empezó a hacerlo ya hace mucho tiempo, por ejemplo, se empezó a hacer ya mucho tiempo con moléculas más sencillas. Ahora estamos haciéndolo con ADN, pero ya en el año 77 este investigador americano, un microbiólogo, Carl Woese, introdujo el uso de la comparación de secuencias, en este caso de ARN, concretamente el ARN ribosomal. El ribosoma son unos orgánulos que están en el citoplasma de las células y que están compuestas por ARN y proteínas. Bueno, pues con ese ARN, que está conservado desde las bacterias hasta los seres más complejos, pues si comparamos esas moléculas que no son muy grandes, por ejemplo hay una fracción que se llama 16S, que tiene varios cientos de bases, no son pares de bases porque aquí es ARN. Si comparamos esas secuencias en toda la escala evolutiva, pues podemos hacer un árbol filogenético extraordinario. Y de hecho es lo que hizo él. Y de esta manera pues descubrieron su grupo que el mundo, este abanico de formas, se puede, digamos, considerar con 3 reinos. Antes se hablaba prácticamente de los procariotas y de los eucariotas, los seres unicelulares y los pluricelulares prácticamente, o de células más complejas, mejor dicho. Hoy en día realmente entre los procariotas se ha abierto una dicotomía entre las llamadas eubacterias, o bacterias propiamente dichas, y las arqueobacterias, que son unos microorganismos que ya han evolucionado, que se han apartado algo y han evolucionado más, e incluso son un eslabón intermedio hacia los eucariotas.
Bueno, pues estos secretos que nos encierran las moléculas de los ácidos nucleicos es lo que nos está dando la oportunidad de conocer la genómica, que podríamos llamar la genómica comparada, el análisis de los ADNs. Aquí tenemos varias especies muy emparentadas con nosotros. Tenemos el Homo sapiens, una especie que nace en África hace unos 150.000 años, procedente de unos homínidos anteriores que han ido evolucionando, pero con una rama evolutiva que nos separa de nuestro pariente más próximo vivo actual, que es el chimpancé, en 6 millones de años. Es decir, llevamos 6 millones de años que no nos relacionamos físicamente con ninguna otra especie. Somos una especie propia y nuestros genes los conservamos, nuestro acervo genético los intercambiamos con nosotros nada más, por supuesto, por eso somos la única especie de Homo actual. Pero bueno, la comparación de nuestro genoma con esa que se separó hace 6 millones de años, que es el chimpancé, con una que se separó hace 8 o 9, que es el gorila, y con otra que se separó hace mucho más, hace 12 millones, del orden de 12 millones, que es el orangután, nos van a dar una riqueza de información de la historia evolutiva de todo este grupo de especies y nos van a explicar por qué de las diferencias. Un ejemplo muy bonito, muy interesante, es los sistemas genéticos del olfato. Todos los mamíferos, entre los muchos genes, los 20.000 genes que hemos dicho, pues podemos tener del orden de varios miles. Hay un porcentaje importante del genoma que está dedicado a la función olfativa, porque la función olfativa en los mamíferos es extraordinariamente importante como factor incluso de supervivencia de las especies, es decir, como un factor determinante de la adaptabilidad a los ambientes, el escape de los depredadores, la búsqueda del alimento y demás. Bueno, pues todos los genomas de los mamíferos compartimos los mismos genes del olfato. Pero mire qué curioso. Al comparar una partecita nada más en este caso del genoma humano con el del chimpancé, nos encontramos con que nosotros tenemos un montón de genes de los sensores olfativos atrofiados. Se han convertido en pseudogenes, que se llama. Es decir, ha habido tantas mutaciones que esas mutaciones han hecho que los genes ya no funcionen. ¿Qué pasa? Que a nosotros ya el olfato no nos es necesario. Somos una especie que con nuestra evolución cultural hemos superado la etapa de la supervivencia en el medio ambiente, ¿no? Y entonces la evolución acelerada en nuestra especie hace que se acumulen mutaciones en genes que no usamos y no pase nada. Es decir, la especie no pierde capacidad reproductiva por eso. Si eso pasa en un ratón o en un roedor, mejor dicho, en un animal de la naturaleza, evidentemente es mucho más grave. Porque si en el momento en que pierdan esas capacidades, las mutaciones que pudieran conducir a la pérdida de esas capacidades van a ir en detrimento de su propia supervivencia. Y efectivamente, al comparar el genoma del chimpancé, por ejemplo, un trocito del genoma del cromosoma 19 con un trocito equivalente del cromosoma 17 humano, pues vemos que cuando nosotros tenemos en esa región de varios miles de pares de bases, 6 pseudogenes, que es lo que está señalado ahí con ese simbolito de la letra griega psi, pues en la misma región, en los cromosomas del chimpancé, solo hay 4 pseudogenes. Y si viéramos toda la extensión de los miles de genes que están implicados, pues veríamos que nosotros conservamos activos nada más que un 50% de los genes del olfato, mientras que en el chimpancé se están conservando del orden del 70%, y en un roedor el 100%. Por lo que decíamos de la relación que existe entre las funciones genéticas, las mutaciones que pueden surgir y luego la selección natural, que es la que permite que una mutación se pierda y se pierda el portador o permanezca si realmente no le hace mucho efecto. Incluso hay una idea que es la de la reconstrucción del árbol de la vida utilizando lo que se llama el reloj molecular. Es una idea muy bonita también. Consiste en calibrar más o menos los acontecimientos evolutivos en función del número de sustituciones nucleotídicas que hay en las zonas comunes del ADN de distintas especies. Es decir, si yo tomo 8 especies o 9, como las que vemos en ese gráfico, y estudio un gen y puedo más o menos ver cuántas sustituciones en el tramo de los 10.000 pares de bases, por ejemplo, cuántas sustituciones hay, una contra todas las demás, me puedo dar cuenta incluso de cuánto tiempo evolutivo, puedo incluso calibrar en términos cronológicos el tiempo, si conozco el ritmo de sustituciones nucleotídicas en la unidad de cambios con relación al tiempo. Y otra cuestión, y ya con eso termino, es la última
la última cosa que les quería comentar, me parece también interesante dentro de este contexto, es que estamos descubriendo, nos estamos explicando incluso la arquitectura corporal. Y descubrimos que genes, sabemos que genes, por esa rama que decía antes de la genética del desarrollo, hemos descubierto que genes tienen que ver con la arquitectura corporal. Es decir, hay genes en nuestro genoma que dictan, cuando se activan, que en un embrión que todavía no se ha diferenciado, pues la parte donde está activo ese gen va a ser cabeza y la parte contraria, donde no está activo el gen, por ejemplo, vaya a ser la extremidad inferior. Por ejemplo, ahí tienen una mosca, la mosca de la fruta, y un ratón. Bueno, pues entre los ratones, repito que los ratones y los demás mamíferos, incluido el hombre, tenemos exactamente los mismos genes y con las mismas funciones. Es decir, podríamos poner ahí un embrión de humano y sería exactamente lo mismo. Bueno, pues han descubierto exactamente los mismos genes que permanecen evolutivamente, son los que se llaman genes homeóticos, son genes que tienen que ver con las estructuras corporales, con el desarrollo de las distintas partes, la parte dorsal, la parte ventral, las decisiones de lo que va a ser de un embrión que va creciendo, lo que se va a diferenciar hacia parte anterior, a parte posterior, cabeza, tórax, abdomen, por ejemplo, y también lo que vayan a ser extremidades, porque luego se pueden ir multiplicando, hay más genes que van añadiéndose al repertorio, es una especie de cascada de genes que van activándose a lo largo del desarrollo, prácticamente desde la primera división celular. Ya hay una decisión entre las dos células de un ser pluricelular, cuál va a ser anterior, cuál va a ser la bilateralidad del cuerpo, ya está marcada desde ese instante, y así sucesivamente se van expresando todos los genes. Bueno, pues hemos encontrado genes que son comunes, ya no solamente entre la mosca y un ratón, sino incluso entre la mosca, el ratón, una medusa, un gusano, una planaria, son prácticamente los mismos genes que están conservados evolutivamente. Porque al final los inventos evolutivos, los inventos corporales de esta especie de experimento que es la vida, pues cuentan con los mismos elementos que se combinan de distintas maneras e incluso se pueden multiplicar. Por ejemplo, en el caso de los mamíferos tenemos 4 series de genes, mientras que, por ejemplo, la drosófila solo tiene una. ¿Qué ha pasado? Pues que en nuestro genoma, como somos más complejos, pues ha habido oleadas de duplicaciones de genes para atender de forma más segura, si quieren, las funciones tal. Pero incluso han encontrado que algunas mutaciones, que por ejemplo en la drosófila, los biólogos moleculares que trabajan en genética de desarrollo de la drosófila cambian un gen y son capaces de hacer que en la cabeza, en vez de los ojos, aparezcan una pata, porque saben que hay un gen que tiene que funcionar en un momento determinado para dar la estructura ojo, pero si anulan ese gen y activan un gen, por ejemplo, que se tenía que estar activado en otro lugar, en ese lugar aparece efectivamente una vez mutantes que se llaman homeóticos. Bueno, pues se han encontrado también mutaciones parecidas y con efectos similares en ratones, en humanos. Prácticamente tenemos las mismas funciones, los mismos genes y las mismas variaciones genéticas. Simplemente decir, como para terminar, esta frase que a mí me llamó la atención de Francis Collins. Francis Collins es el director, uno de los grandes cabezas que han hecho posible el proyecto Genoma Humano, ¿no? El consorcio internacional, el director del consorcio internacional que ha hecho posible el proyecto Genoma Humano, que, como saben, concluyó en el año 2003. Bueno, pues Francis Collins describía esto: las similitudes de los genes humanos con los de otros mamíferos, gusanos y hasta bacterias son impresionantes. Si Darwin hubiera tratado de imaginar una forma de probar su teoría, no habría encontrado nada mejor salvo una máquina del tiempo. Pues nada más, con esto les agradezco mucho la atención y bueno, no sé si Kitty tiene alguna pregunta. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver qué se dice ahora, qué se pregunta. Ha sido sumamente interesante y además, bueno, desde el principio hasta el final todo ha sido francamente clarísimo y además completísimo, en mi opinión. Vamos a ver quiénes son los que van a preguntar. Se puede establecer un turno, no hay que preguntar todos a la vez. Vamos a ver. ¿Quién va a ser el primero? La primera. Yo quería preguntar que si ahora mismo, ¿por qué nuestra especie no se ha vuelto a dividir como se dividió la especie, digamos, eslabón con los animales? O sea, el gorila, el chimpancé, nosotros.
Bueno, nosotros sí que nos hemos dividido, ¿eh? O sea, la especie humana, el Homo sapiens sapiens, ha tenido un par de hermanos que se han extinguido. O sea, que al principio hubo varias especies de Homo sapiens. Hay una que es el Homo sapiens neanderthalensis, que se extinguió hace 30.000 años, y ha ido otra especie que acaba de aparecer. Curiosamente es muy reciente, los danisovianos, porque se han encontrado en Danisova, en el lugar de Siberia, una posible tercera rama de humanos, de Homo sapiens, que tenían culturas muy primitivas. Entonces sí que se ha habido. Lo que pasa es que luego al final, las condiciones precisamente de adaptación han hecho que no hayan sobrevivido, porque no estaban adaptados. Por ejemplo, los neandertales, hasta donde se sabe, eran seres mucho más fuertes que los propios humanos, los sabios, los sapiens sapiens, ¿no? Pero no tenían probablemente capacidad de lenguaje, porque se ha visto por la estructura de la laringe y demás, que no habían desarrollado una estructura adecuada a un lenguaje articulado, que es con lo que tenemos nosotros, que somos capaces de transmitir ideas. Ellos probablemente se comunicarían con sonidos, pero no de una forma tan perfecta. Probablemente estaban menos organizados por esa falta de comunicación, no se pudieron organizar en sociedades tan perfectas como las sociedades culturalmente humanas, ¿no? Y entonces probablemente, las ideas es que probablemente falló en ellos la continuidad por no saberse organizar y también por un cambio climático, porque los neandertales estaban adaptados a zonas frías, muy frías, y hubo un momento que hubo un calentamiento, la interglaciación última, que hicieron que se fueran retirando y se fueran relegando prácticamente hasta que se terminaron extinguiendo. En fin, hay varias teorías sobre por qué se extinguen, pero no hemos estado solos. Ha habido un momento hace 50.000 años que había otra especie más, que era el Homo erectus, que desaparece de la faz de la Tierra. Los últimos restos aparecen en Java, en Borneo y por ahí en Asia, eso hace unos 35, 40, 50.000 años, dependiendo un poco. Pero al final pues nos hemos quedado como la única rama evolutiva exitosa del género Homo. Y nuestros parientes más próximos podemos decir que también son parientes primos lejanos nuestros, pues por supuesto están relegados a una vida silvestre, ¿no? Como son los chimpancés, gorilas, orangutanes, y con lo que se llama una estasigénesis en términos biológicos. Estasigénesis quiere decir que se quedaron en un patrón evolutivo estático y no han evolucionado. Llevan 6 años siendo como son. Mientras que la especie humana ha tenido, y lo están demostrando los conocimientos genómicos, una extraordinaria evolución, un ritmo evolutivo enorme en genes que tienen que ver con el sistema nervioso, también con la reproducción y con el sistema inmunológico. Especialmente esos 3 sistemas se ha visto que se han desarrollado muy aceleradamente en la especie humana. Lo que pasa es que lleva 6 millones de años sin hacerlo. Potencialmente, vamos a ver, cualquier especie potencialmente tendría esa capacidad. Pero lo que tenemos es que ser realistas y ver lo que está pasando. Es decir, no lo ha hecho ninguna especie. En eso somos una especie absolutamente singular. Somos la única especie que somos capaces, que tenemos la capacidad de vivir nuestra vida y saber y ser conscientes de la vida que vivimos. Ningún animal sabe qué hace aquí ni para qué. No se lo pueden ni plantear, quiero decirte. Es decir, tienen una vida, pues, porque tienen una inteligencia que en biología decimos que tienen una inteligencia concreta, una inteligencia instintiva. Es decir, reaccionan a impulsos externos siempre de la misma manera. El ser humano, si se diferencia de todos los demás, es precisamente porque tiene una inteligencia razonada. Nosotros, ante una situación, podemos tomar una decisión e ir incluso contra nuestros instintos. Y, por ejemplo, el instinto el altruismo. Yo soy capaz de dar la vida por un amigo, mi mujer, mi hijo, lo que sea. Eso a los animales, hay casos de todas maneras, pero ya son muy biológicos y muy determinados por determinados genes que hacen ese tipo de cosas. Pero en la especie humana es que es razonado. Y esa capacidad de razonamiento es incomparablemente extraordinaria. Es una adquisición que hace que, a partir del nacimiento de la especie humana, a la evolución biológica
se sobreponga lo que llamamos evolución cultural, que no tiene nada que ver con la evolución biológica. Evolución cultural que puede también ser nuestra tumba, dicho sea de paso. Porque como somos tan listos y hacemos tantas cosas, podemos arruinarlo todo. Y como no seamos un poco más inteligentes, a pesar de que lo somos, ¿eh? Nada. Más preguntas, vamos a ver. Yo digo entonces que dentro de 1 millón de años, a lo mejor, puede haber bastante evolución en nuestra especie, e incluso aparecer alguna otra. Desde luego, capacidad para ello la hay. Lo que pasa es que el conocimiento de todo lo que vamos sabiendo nos está enseñando qué es lo que ha pasado. Como decía Ramón y Cajal, mucho aprenderemos de los libros, pero más aprendemos de la naturaleza. Es decir, si nosotros contemplamos la naturaleza, somos capaces de imitarla. Y si somos capaces de imitarla, pues incluso podemos probablemente modificar nuestra propia evolución a lo mejor. A mí me da mucho miedo todo eso. Prefiero no pensarlo. Yo pienso que es mucho más natural lo que ha pasado hasta ahora y que no deberíamos de tocar nada de lo que pueda suponer, digamos, una aceleración de tocar lo que es o transformar las especies o modificarlas genéticamente. Me parece muy, muy arriesgado, porque no sabemos efectivamente qué puede ocurrir. Aunque se diga que hay que hacer que se hacen experimentos de transgénesis, se hacen experimentos de esto y de lo otro, muy controlados, pero modificar la naturaleza siempre es meterte en un camino que ya hemos visto que por la flexibilidad que tienen los seres vivos para adaptarse, pues no sabemos a dónde puede terminar, ¿no? Bien, otra cosa un poco más sencilla, la basura genética. ¿Qué es eso de la basura genética? Bueno, la basura genética, eso fue algo despectivo que se puso de moda en los años 60-70, cuando se empezó a estudiar, cuando se puso el punto de mira en el ADN. En el ADN, cuando ya se sabía cómo era y que tenía información, entonces se empezó a buscar los genes dentro del genoma. Entonces resulta que, por ejemplo, nuestro genoma, de todo nuestro genoma, lo que se dice útil, quiero decir que sintetiza proteínas, es nada más que un 2%. El 98% restante, ¿qué es? Bueno, hay zonas que son importantes porque son las que regulan la expresión de ese 2%, pero aún así queda más de un 50% de nuestro genoma que son secuencias que no tienen ningún significado, que están repetidas, que son secuencias que se llaman repeticiones en tándem o no en tándem, que son restos de virus que nos atacaron y se metieron en nuestro genoma y se nos han quedado ahí. Eso es a lo que despectivamente algunos autores han llamado ADN basura o ADN egoísta también, a veces le han llamado de muchas maneras, ¿no? Pero realmente en biología nos cuesta mucho trabajo pensar que hay algo que se ha conservado y que no vale para nada. Probablemente lo de basura desde luego no nos gusta mucho. Ya se sabrá qué pinta o qué hace una secuencia que aparentemente no codifica y que llega a ser nada menos que más del 50% del genoma, de todos los mamíferos, no solo del humano, en el genoma. Algo hará, algo tendrá que ver, una especie de efecto tampón probablemente, será necesario para que tenga un tamaño determinado el volumen nuclear, cualquiera, se puede pensar muchas cosas, todo menos que es ADN, digamos, un estorbo, una basura. Bien, otra pregunta, vamos a ver. Voy a preguntar yo una cosa, esa sí que es sencilla. El código genético. El código genético, bueno, de 3 en 3 se va formando, bueno, pero es siempre con el uracilo, ¿no? Es decir, es con ARN siempre. Sí, o sea, el código genético funciona, es una forma de interpretar, es como decía antes, la gramática de los genes, es decir, es un código para interpretar el lenguaje de bases nucleotídicas en el lenguaje de los aminoácidos de las proteínas. Entonces, ese lenguaje es universal, desde las bacterias, no sé si se me ha olvidado decirlo en la charla, pero desde los microorganismos más sencillos hasta los seres pluricelulares más complejos, compartimos el mismo código genético. Es un código genético universal, lo cual quiere decir que efectivamente se consolidó ese código muy pronto con los primeros microorganismos, los cenancestros de donde venimos todos los seres vivos, y ya fue tan eficaz que se ha conservado en todas las especies. Y es eso, es una forma de interpretar. Por ejemplo, si yo tengo 3 bases sí, porque el ADN, digamos, va a dar a las proteínas, pero tiene una molécula intermediaria que es el ARN. El ARN lleva efectivamente uracilo
en lugar de timina. Es una de las variantes que hay. O sea, la molécula de ADN da un lugar a un ARN mensajero que se llama. La única diferencia con el ADN es que en vez de timina lleva uracilo, y luego ya este ARN es el que sirve, para que se produzca la traducción. Se traduce el mensaje que lleva en el lenguaje de los aminoácidos de las proteínas en el citoplasma, fuera incluso del núcleo celular, ¿no? Es decir, que no es el ADN, sino es el ARN el que sirve para el código genético. El intermediario es el ADN, pero el que importa es el ADN, porque el ADN es el que tiene la información. El que lo guarda. El ADN siempre son dos. Y es el que se replica y el que se pasa de generación en generación. El ARN muere enseguida. Sí. Es decir, ejerce su trabajo, sintetiza las proteínas y se disuelve, se deshace. ¿Y el ARN es una sola cadena o son dos también? Es una sola. Es una sola. Es una sola. O sea, así como la doble hélice, el ADN son dos, una, digamos, para conservar y replicar, y la otra para informar. Podríamos decir que tiene las dos cadenas, una es la informativa y la otra es la réplica, para que se pueda consolidar la replicación. Cuando llega el momento de expresarse, se separan las dos, y la que es informativa se utiliza como molde para, leyendo su lenguaje, sintetizar una molécula complementaria de ARN. Y esa molécula sale del núcleo de la célula, se va al citoplasma, estamos hablando de células ya eucariotas, porque en los procariotas la cosa es distinta, pero bueno. Se va a los ribosomas, ¿no? Se va a los ribosomas, y efectivamente ahí en los ribosomas es donde ya se traduce. Los ribosomas son como el soporte sobre el que se desliza el ARN para que se vayan incorporando los aminoácidos de uno en uno, ordenadamente, de acuerdo, cada tres bases, un aminoácido, el que le toque, de acuerdo con el lenguaje que traiga. Interesante mecanismo. Vamos a ver, siguiente pregunta. Por aquí, por este lado, no se ha dicho nada todavía. No es obligatorio tampoco, ¿eh? No es obligatorio preguntar. Pero si alguno tiene una curiosidad, que aproveche. Lo último ya. Yo he entendido que el ambiente no produce los cambios en el ADN nunca. Efectivamente. En el ADN se producen, digamos, por algún otro motivo, a veces se puede decir casual. Son errores casuales. Y después la selección natural hace que eso perviva o no perviva, pero nunca el ambiente modifica el ADN. Efectivamente. Eso fue una larga pelea de comienzos del siglo XIX hasta que salió Darwin. Precisamente Darwin lo que explicó fue efectivamente que eso es así. Es decir, que primero es la variación y luego es la selección. Mientras que anteriormente, por ejemplo, Lamarck, que es digamos, la cabeza más pensante en ese tema, lo que se ha llamado el lamarckismo, era la corriente ideológica sobre la evolución anterior a Darwin, pues pensaba que no, que era al revés, que el ambiente ejercía un efecto tal en los organismos que los modificaban. Era el ambiente sobre el organismo y el organismo salía modificado y entonces dejaba descendientes que además adquirían esas modificaciones. Bueno, pues no. Y además se ve muy bien con esto que acabamos de ver, de que el ADN da lugar al ARN y el ARN a las proteínas, porque ese flujo de información es siempre en esa dirección, nunca al revés. Las proteínas, que es lo que se enfrenta con el ambiente, no pueden, si son modificadas, modificar el ADN. Pero si se modifica el ADN, inmediatamente se modifica la proteína. De modo que son los errores que se acumulan, las variaciones que pueden existir en el ADN, lo que va a dar lugar a variantes en las proteínas. Si esas variantes son más eficaces, si es una enzima, por ejemplo, pues cataliza mejor una reacción y eso es bueno para el organismo, se seleccionan a favor. Que no, que es al revés, que perjudican, inmediatamente, pues eso no se va a seleccionar, sino que al cabo de unas generaciones se habrá perdido esa mutación. Y al final, pues este es el mecanismo. Es un mecanismo oportunista, es un mecanismo evolutivo que es muy oportunista, porque si hay algo que vale, que es mejor, se va a seleccionar. Pero vamos, el 99,99% de las mutaciones son malas, son negativas. Solo casualmente, vamos a ver, la frecuencia de mutación ya es muy baja, de hecho. Un gen tiene una frecuencia de mutación de 1 en 1 millón de veces que se replica. O sea que la estabilidad, además, del ADN es extraordinaria. Lo que pasa es que, bueno, basta con que haya 1 en 1 millón para que, como sea buena, a lo largo se pueda llegar a implantar. Esa es un poco la idea. Muy bien. La última pregunta, por aquí por este lado. Pues nada, agradecemos y vamos a aplaudir. Pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.
ustedes. Muchas gracias.